muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación donde conocemos y podemos conversar con las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad en general. Antes de comenzar, como siempre, saludo a nuestros auspiciadores, AE Chile, Platinum Sponsor y RWE, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible llevar adelante este programa todas las semanas. Esta mañana conversaremos con una comunicadora que durante años ha visibilizado el aporte de las mujeres y su incidencia a favor del medio ambiente y que además recientemente fue premiada en la categoría Prensa Ecofeminista del certamen organizado por Green Dream Santiago y la agrupación Mujer Sustentable. Ella es Jessica Rodríguez, periodista de la Universidad de Santiago de Chile, máster en Comunicaciones Políticas de la Universidad Católica de Murcia de España. Es parte del equipo del programa Academia de Emprendedores de Radio ADN, con un programa que vamos a conocer acá más en profundidad, se llama Super Capas, muy ad hoc además por lo que vamos a conversar hoy día, y se desempeña como coordinadora de comunicaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y Diputadas. Jessica, un gusto por fin conocerte, cómo estás y tenerte por supuesto hoy en Girl Power. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta de estar acá y tremenda presentación ahí que me haces, así que muy, muy, muy agradecida. Oye, la presentación no la invento yo. Son tus credenciales, así que te las mereces, por supuesto, y vamos a conocer más de ella. Y por supuesto quiero comenzar por esta premiación, este reconocimiento que te hicieron hace poquito, en diciembre del año pasado ya. Fuiste premiada como Mujer Sustentable 2023 por tu aporte al ecofeminismo en el marco de la iniciativa que ya adelantamos al comienzo, de Green Drink Santiago, de Mujer Sustentable. Y primero que todo, saber qué significa para ti este reconocimiento y la importancia, a tu juicio, de que se visibilicen también estos perfiles para poder promover quizá estos temas en el resto de la ciudadanía. Mira, yo cuando me avisaron de este premio, yo quedé súper sorprendida porque la verdad yo no estaba como en el radar de la organización y esto fue algo que igual me confidenciaron después y lo quiero transparentar, porque fui un poquito levantada desde lo popular. Ya hicieron esta convocatoria, habían como mujeres desde el mundo más corporativo, ¿cierto? Ahí liderando, grandes lideresas. Fue como la misma audiencia, el mismo público, por decir así, que empezaron a poner mi nombre, mi nombre, mi nombre. Entonces, para mí también la gratitud fue muy grande, porque fui levantada desde lo popular Qué con esta bonito. organización que se llama Mujer Sustentable. Sí, quedé muy contenta y claro, ahí la Cata Droguet, que es la fundadora de Mujer Sustentable, me comentaba que desde que la habían subido, como que mi nombre, que no estaba en parrilla, empezó a aparecer, como que se empezó a interponer. Entonces, por eso ellos abren, en el fondo, como una nueva categoría, y esa categoría se extiende a mujer sustentable por el aporte en el ecofeminismo. Así que eso, muy, muy contenta. Y bueno, y a grandes rasgos, ellos lo que buscaban era la interseccionalidad un poco también, ¿cierto? Que sean como mujeres variadas, de diferentes como sectores, que estuvieran haciendo diferentes aportes. Así que ahí en particular con esta labor que he hecho desde las comunicaciones, para mí fue súper gratificante poder también tomar ese propósito de poder seguir visibilizando el ecofeminismo propiamente tal, ¿cierto? Sí, me encanta y qué Ujú. bonito además que haya sido elegida a través de un sonido, ¿no? Empezaba a sonar tu nombre y probablemente empezaran a mirar qué lindo que sea aún más popular. No solo que te eligieron desde una mirada de todo lo que has hecho y la carrera que has Mm. desarrollado y lo que estás promoviendo como comunicadora también en este ámbito, sino que tu nombre sonara me parece tremendamente lindo. Quiero que nos guíes, porque ya hemos hablado un poco a lo que apuntaba el premio en particular, pero probablemente hay muchas personas hoy que nos están escuchando, que nos están viendo, que no están identificados con el concepto de ecofeminismo como tal. Sería genial si nos pudieras guiar con eso. Yo solo quiero dejar una cuña que encontré tuya de una entrevista anterior, que me parece súper atractiva para poder abrir un poco esta pregunta y que leo textual. El vínculo existente entre la subordinación de nosotras, las mujeres, y la explotación destructiva de la naturaleza es innegable.
Cuéntanos un poquito, bueno, no solo de la cuña, que hace un marco de lo que probablemente nos va a contar, pero partamos por el concepto mismo de ecofeminismo, que quizás no está tan interiorizado. Bueno, acá desde el concepto es totalmente innegable porque en el fondo une, ¿cierto?, la ecología con el feminismo. De ahí viene esta fusión, ¿cierto?, de ecofeminismo. Como tú bien ahí me parafraseabas, me gusta hablar de la subordinación en el fondo de las mujeres, porque ha sido la lucha feminista histórica, ¿cierto? Que en el fondo estamos subordinadas en un sistema que nos vulnera y nos violenta, ¿cierto? Pero eso mismo que ocurre con nosotras las mujeres, también en paralelo está pasando con la naturaleza, ¿cierto? En donde la naturaleza también la podemos entender como una madre, ¿cierto? ¿Y por qué como una madre? Porque la naturaleza es la que nos alimenta, la que nos viste, la que nos protege. Entonces, de ahí también la labor de los cuidados, por ejemplo, en la mujer, se puede como extrapolar un poquito con la naturaleza. Entonces, ahí en esa fusión que hacemos, ¿cierto? Las ecofeministas, logramos encontrar esta lucha que une esta subordinación de nosotras las mujeres, pero también de esta sobreexplotación de la naturaleza y también de los animales. Porque recordemos que, por ejemplo, las vacas tienen que estar amamantando, tienen que estar criando constantemente como si fueran una industria, entonces también hay una sobreexplotación. Así que también une un poco poder hacer esta crítica social de cuál es el sistema que está imperando hoy día, si es que vamos a lograr conservarlo de la magnitud que lo tenemos hoy día, y por eso yo digo que es algo innegable, porque no es sostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque es necesario poder hacer ese paralelo en donde a través del ecofeminismo también relevemos la voz de tantas mujeres que han estado defendiendo la tierra, defendiendo la naturaleza, el ecosistema y los seres sintientes, que también es súper bueno poder posicionarlo desde ese concepto y no solamente como animales, como bienes muebles, ¿cierto? Que están como a disposición de nuestro consumo. Así que ese es un poco el ecofeminismo, eh, que también es un orgullo tremendo porque ha sido una lucha histórica de muchas mujeres que se han levantado sobre todo. Obviamente que también hay hombres, ¿cierto? Pero ha sido una labor muy importante dentro de las mujeres o de este feminismo territorial también que se habla. Eso. Y este match y esta analogía que haces, qué interesante, la verdad como que no sé si la había pensado así. Y bueno, creo que nos abres ampolletitas para varias que también podemos estar escuchando varias y varios. Ojo que este programa lo escuchan prácticamente 50 y 50, así que nos prende ampolletita a varios de cómo poder enfrentar también este tipo de conceptos y cómo quizás promoverlos también para que sean más cercanos. Jessica, quiero aprovecharme de tu conocimiento y experiencia también desde el ámbito más político para que nos cuentes sobre una noticia que conocimos un par de años, particularmente en 2022, cuando Chile se convirtió en el primer país sudamericano en adoptar una política exterior feminista. Esto se anunció en una gira del presidente Gabriel Boric en Argentina, si no me equivoco, donde tú fuiste parte además de esa delegación. Cuéntanos un poquito lo que fue esa experiencia y qué significa en la práctica contar con esta política exterior feminista a tu juicio. Y bueno, justamente me tocó participar de ese viaje junto al presidente Gabriel Boric en esta gira que realizó a Buenos Aires, ¿cierto? Y que, ojo, porque también era la primera gira que se hacía desde que él asumía el gobierno, ¿cierto? Ahí me tocó participar en el encuentro trasandino, también junto al expresidente Alberto Fernández. Estuvimos en el Centro Cultural Kirchner también. Tuve mucho contacto con ecoemprendimientos también de Argentina. Y claro, y justamente se hizo este pronunciamiento que marcaba también un hito dentro de todos los gobiernos que hemos tenido acá en Chile, ¿cierto? Por primera vez que un gobierno se declaraba a sí mismo como feminista y también como ecológico, ¿cierto? Claro. Entonces siento que eso sabemos que no todo tiene que quedar en declaraciones, ¿cierto? Que estas situaciones en particular se tienen que bajar tanto a las políticas públicas, ¿cierto? Y todo. Pero ya esa declaración en sí siento que marca un antes y un después. Yo creo que la comunicación genera realidades y por lo menos genera también una predisposición para que las políticas públicas empiecen a bajar. Por ejemplo, en este momento contamos con un Ministerio de Medio Ambiente
que por lo menos a mi juicio ha estado súper comprometido también con poder poner los puntos, ¿cierto?, que son necesarios en esta ecotransición para poder poder mitigar, ¿cierto?, las grandes como drásticas y terribles en el fondo situaciones que está generando la crisis climática actual. Así que eso, pude participar de ese encuentro y bueno, para mí fue súper gratificante y sobre todo también desde la autonomía económica de las mujeres, que también podemos tener una voz importante. Hay que recordar que en ese viaje, que también fui muy sorprendida porque yo no soy una persona que tenga una militancia política, ¿cierto? Yo siempre me he mantenido desde la independencia y desde la participación con los movimientos sociales, por ejemplo. Entonces, esa invitación en particular, que me sorprendió bastante, tuvo que ver con ir a representar las mujeres ecofeministas, pero desde el microemprendimiento. Entonces, surge de un colectivo que yo cofundé con un grupo de mujeres a nivel nacional que se llama Emprendida, que también me gustaría hacerle el guiño y mandarle muchos saludos, que son un grupo de puras mujeres microemprendedoras, pero que trabajan justamente con esta declaración que hizo el presidente en Buenos Aires relacionadas con el cambio climático, con la crisis climática, y que son ecoemprendimientos que a menor escala, pero con una gran repercusión, han podido ir impactando en cada uno de los territorios de nuestro país. Ay, qué interesante. ¿Cómo se llama? Emprendidas. Emprendidas, me encanta. Oye, Sí. Jessica, y bueno, tú hacías una alusión que me quiero detener en eso un segundo, porque también es parte de lo que uno se cuestiona cuando ve esto. Son hitos importantes, son mensajes, son señales, pero también tú hacías alusión a que esto es necesario que se baje también a acciones concretas. En la práctica, esta política ¿tiene algún efecto directo en prácticas para Chile, en algún compromiso, en alguna meta, o está siendo todavía trabajado? Han pasado ya 2 años de esto, del anuncio. Sí, mira, yo no soy vocera del Ministerio del Sí, Medio sí, sí, Ambiente, lo tampoco entiendo, ¿ah? de Lo las prácticas entendemos así. gubernamentales, ¿cierto? Pero sí esta transición ecológica. Yo creo que ahí han habido muchos cambios. Yo por lo menos podría comentar ciertas cosas que están sucediendo, por lo menos en la coordinación política que yo hago dentro de la bancada parlamentaria que tú mencionabas en un principio. Ahí tenemos dos presidencias en el fondo y hacer también ese pronunciamiento, por ejemplo, al trabajo que ha desarrollado en la Comisión de Medio Ambiente la diputada Clara Zagardía, en donde se ha comprometido mucho con los territorios y también con por ejemplo, mitigar la huella de carbono, cuáles son los proyectos de ley que hoy en día, porque recordemos que hay muchos proyectos que llevan años durmiendo, ¿cierto? Y que en este pimponeo entre el Senado y la Cámara Baja, en el fondo la Cámara de Diputados, se demoran mucho en salir. Entonces, apresurar quizás podría ser un poco el aporte que se podría decir de este periodo con esta declaración, apresurar ciertos proyectos en particular para que no estén durmiendo todo este tiempo y también hacer esta mixtura con la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que también participa en la Cámara de Diputados. Entonces ahí yo creo que el ecofeminismo también se puede como concretar, ¿cierto? No solamente con los proyectos de ley, sino que también con los proyectos de resolución, por ejemplo, con estas iniciativas que de repente también son declarativas, porque sabemos que los proyectos de resolución no son vinculantes, ¿cierto? Como que no obligan a tomar acciones, sino que es cuando la Cámara de Diputados, de Diputadas o el Senado se pronuncia respecto a algo, pero también ahí pueden haber ciertas prácticas y acá es súper importante que los parlamentarios también y nosotros como la sociedad civil estemos súper atentos a eso, de cuando piden, por ejemplo, urgencia, ¿cierto? Y ahí toda esta batería de proyectos que existe en torno al calentamiento global y cómo podemos ir mitigando esta situación, es importante que la organización de la ciudadanía también pueda participar de manera vinculante, ¿cierto? Con estas políticas que se están generando y que no sea solamente dentro de un espacio cerrado, ¿cierto? Ahí hacemos como ese cambio entre la democracia representativa y también la democracia como más participativa, que sería súper importante que pudiéramos hacer como un cambio a eso. Así que eso, yo creo que el gran aporte ha sido poder apresurar un poco los procesos, eso a grandes rasgos más que entrar como en el detalle, ¿cierto? Sí, no, por supuesto, y lo entendemos. Y quiero destacar, porque tú mencionabas, bueno, esto es un proceso
para la gente también, para el planeta, para la gente. Es un proceso social y hay que entenderlo como tal y para eso tenemos que participar todos y todas. De eso no cabe duda. Pero yo Ujú. tengo la impresión y quiero saber tu visión de que es súper importante también que las mujeres estemos en los espacios de toma de decisión para que las cosas pasen. Tú mencionabas el trabajo que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente, liderado además por una ministra como Maisa Rojas, que viene de la ciencia, una mujeraza, la verdad. Ella es tremendamente inteligente, tremendamente comprometida. Mencionabas también cuando hablábamos en términos de cómo acelerar esto, algunas acciones o pronunciamientos de una diputada. Entonces, quizás este vínculo también ecofeminista, que es un poco lo que tú también representas, pero no, quizás no nos encasillamos como tal todas, pero qué importante es ese vínculo de ser Sí. mujer, de involucrarse en procesos como la ecología, como la crisis climática, pero para poder tener voz y voto hay que estar en los espacios de toma de decisión. Yo sé que tú participas también en WEF Mm. y en otras organizaciones, tienes las alas del G100, entonces... ¿Cómo visualizas también tú este proceso en que las mujeres se han ido posicionando en estos roles y qué tan importante es para que tomemos más fuerza en eso también y un llamado para todas y todos para que vean ese camino como una buena alternativa? Sí, no, demasiado importante el punto que estás tocando hoy en día, porque los especialistas hablan que, por ejemplo, para poder lograr la igualdad de género a nivel mundial se requieren 100 años. O sea, Horror. imagínate la cantidad de tiempo para poder lograr recién la equidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí, no solamente a través de la paridad, sino que también la participación en general. Yo creo que la voz de nosotras las mujeres ha sido muy delegada durante mucho tiempo. Siempre en los grandes hombres de la historia, ¿cierto? Que no hay que dejar de lado el aporte, ¿cierto? El aporte histórico que han hecho también. Pero siempre han estado como esas mujeres o esos dichos populares también que se decía como detrás de cada hombre inteligente, como que también hay una mujer, ¿cierto? Detrás, Porque siempre no al teníamos que lado. estar como atrás, ¿cierto? No al lado, ¿cierto? Así que ahí yo creo que es súper importante y sobre todo con estos datos que nos dan los especialistas en el fondo, que son 100 años recién para poder lograr esta equidad de género, es demasiado importante que nosotras también empecemos a tomar y ocupar estos espacios de relevancia política, de relevancia también en la organización territorial, en candidaturas también en lo político, ¿cierto? Pero también desde la sociedad civil, porque yo creo que eso no hay que olvidarlo. Esta sociedad la conformamos entre todos y todas, ¿cierto? Entonces cada uno de estos espacios es sumamente importante para poder empujar estas políticas públicas, para poder también empujar iniciativas que salgan del mundo privado. Y en esta mixtura, en el fondo, es cuando en el tema que hoy día nos compete, el medio ambiente, ¿cierto? Mitigar la crisis climática, erradicar también las brechas de género, es cuando vamos a poder estar ahí, ¿cierto? Cuando las mujeres también tengamos ese espacio. Sin duda, totalmente de Ujú, acuerdo por lo demás. Y sigamos con lo del empoderamiento de mujeres y quiero conocer de Supercapas. Supercapas, que ujú. es parte de la Academia de Emprendedores de Radio ADN y que, bueno, ahí tú tienes un rol académico también visibilizando a mujeres emprendedoras que, por supuesto, van súper en la línea de lo que hemos conversado en todo este rato. ¿De dónde nace este proyecto y cómo ha sido la experiencia de liderar un espacio tan importante justamente en el marco de todo lo que hemos conversado durante esta mañana? Sí, bueno, me gustaría comentar primero que al Supercapa, la conducción de ese programa, yo también llegué como muy de De sorpresa. chiripa. Todo esto ha sido como, nada ha sido tensionado, no lo he buscado. Yo creo que quizás dentro mío siempre tenía como un programa primero en YouTube, entonces me gustaba un poco eso y también desde mi profesión periodística, ¿cierto? Pero a ese programa en particular yo llegué porque ellos me entrevistaron a mí. El programa Supercapa ya llevaba como un par de meses funcionando y con una chica que justo estaba en un prenatal, ¿ya? Entonces estaba embarazada, ella se tenía que retirar dentro de un tiempo, y en esa entrevista que ella me hace a mí como, porque en el fondo acá es relevar como las superheroínas del emprendimiento, comprometidas con el medio ambiente y todo ese relato, ¿cierto? Entonces ella me entrevista como cofundadora del colectivo Emprendidas, con el que me tocó viajar a Argentina, y en plena
en pleno programa, cuando estábamos al aire, porque es en vivo también, ella me dice, hoy lo más probable es que tú te quedes también con este programa. Entonces yo me reí, yo pensé que había sido como algo muy circunstancial, pero no, en ese programa como que generamos un match. Leo Meyer también, que ha sido uno de los líderes, el que promulga y el que lidera en el fondo la Academia de Emprendedores, como que lo confirma también al aire. Entonces, claro, pasaron unos 2 días y ellos me llaman por teléfono y me dicen, Jessica, nos gustaría mucho que tú te quedaras en el fondo con la continuidad de este programa y que le pudieras poner también ese foco ecofeminista. Así que Ay, bueno, qué que me bonito. dijeron, obviamente lo acepté. Entonces llevé en primera instancia como las voces del colectivo emprendidas en el fondo a poder posicionarlas en la radio. Entonces las empecé a invitar, después una cosa fue llevando a la otra, hasta que en este momento ya han pasado 3 años aproximadamente, súper contentos porque la Academia de Emprendedores es un grupo que conforma más o menos un poquito más de 50, yo diría, profesionales que han ido pasando durante este tiempo y que es el primer espacio radial 100% de capacitación continua. Entonces, yo considero que la batería, yo voy los días jueves, pero la Academia de Emprendedores como bloque, después de las 9 de la noche, está desde los lunes hasta los viernes. Y hace un mes más o menos atrás estuvimos súper contentos porque el rating nos mandaron como los informes y todo, y estábamos posicionados en el primer espacio Oh. radial nacional más escuchado del país. Así que muy contento y particularmente en el Super Capas, donde visibilizamos la labor de mujeres emprendedoras que está impactando en los territorios, ahí todo el pronunciamiento ecofeminista está marcado con historias verídicas, ¿cierto? Historias, relatos de mujeres también desde la interseccionalidad, porque acá es súper importante que el feminismo también se mire de esta variedad de voces, ¿cierto? Tan importante en materia intergeneracional, que no sean solamente jóvenes, sino que también personas mayores. Estamos viendo también diferencias raciales. Hoy en día en Chile tenemos como una riqueza súper grande en torno a diferentes mujeres, ¿cierto? No somos solo mujeres blancas que estamos liderando esto, sino que también la racialidad, diferencias de clases sociales también, y yo creo que en esa mixtura, cuando tantas mujeres logramos hablar, encontramos ese punto en común en donde cada una de ellas, desde la autonomía económica y también este empoderamiento, ¿cierto? Que no es competitivo, que eso es lo bonito que pasa también entre las mujeres que se comprometen en red, que vamos tirando todas juntas, existen estos parámetros de sororidad, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos conceptos está visibilizado, o por lo menos intentamos visibilizarlo, en el Super Capas de la Academia de Emprendedores. Súper capas, hay que escucharlo, ahí los vamos a mirar entonces para conocer. Está disponible, imagino que han registrado los capítulos anteriores, ¿o no? Para poder hacer ahí una búsqueda de las historias que has podido presentar en estos 3 años. Sí, en Spotify queda siempre alojado. Vamos un poquito desfasados, hay que decirlo, pero ya vamos como en dos de desfase, pero ahí Pero pueden encontrar todo el histórico y tenemos son tres montones de años para capítulos. ponerse al día, Son sí, sí, queda lo mismo estar la atrasadito un par de autoexigencia ahí. Oye, Mm, Jessica, bueno, hablamos de empoderamiento también, que es un punto que a mí me parece que es súper importante. Acá en Girl Power también hablamos con mujeres de repente que les cuesta enfrentarse a las cámaras, que les da vergüenza, que si bien han hecho cosas maravillosas, a veces no se sienten pero si yo estoy haciendo una cosa chiquitita, ¿por qué quieres hablar conmigo? ¿Cómo has vivido tú también eso desde tu ámbito, también entrevistando mujeres emprendedoras? ¿Cómo ha sido ese vínculo o esa llegada? ¿Están dispuestas? ¿Están temerosas? Porque hay un poquito el aporte de las comunicadoras también, no solo es mostrarlas, sino también entregarle de repente esa certeza de que lo que están haciendo es perfecto y nadie sabe mejor que ellas lo que están presentando. Sí, hoy yo creo que ahí nos topamos absolutamente y una también como que cae en lo mismo y es un tema de reflexión de bastante profundidad, pero yo creo que el síndrome de la impostora está siempre presente porque me pasa de repente que cuando yo hago la introducción y me pasa ahora también contigo, así que también he estado como en ambas veredas, uno misma o a mis entrevistadas, por ejemplo, les pasa que como que no dicen, es muy grande esta presentación para mí, ¿cierto? En el fondo yo soy una más, y está bien, yo creo que tomar las cosas con humildad, pero también el sistema nos ha enseñado un poco como esa falsa modestia, por decir así, entonces quizás no es falsa, pero es un poco no creer
en las propias competencias que uno tiene. Y yo creo que esa con mi entrevista ha sido como un parámetro como muy identificativo y constante, como que siempre me pasa que ellas se sorprenden mucho con estas situaciones, pero que también es algo propio de nosotras las mujeres, que siempre sentimos que no, pero eso era algo chico. Claro. Hay estudios también ahí, he estado leyendo que también en las entrevistas de trabajo nos pasa mucho, como que las mujeres no acudimos a puestos como más gerenciales, más de dirección, como que ahí siempre son los hombres los que tienen como más ese atrevimiento, ¿cierto? O esa soltura de cuerpo para poder ir. Pero yo también creo que en estos temas en particular, en el que uno le pone tanta emocionalidad, tanto sacrificio, porque recordemos que también a mí me pasa que muchas de las entrevistas que yo hago, también detrás hay toda una antesala de labores de cuidado, labores domésticas, violencia también. Entonces, el emprender y el empoderarse también es un trabajo personal muy potente que no va solamente como por lo económico. Así que en todo eso también hay temas de autoestima importantes, no sé, que no se sienten como capaz o que sienten que no tienen como tanta labia para poder llegar y poder relatar su propia historia, cuando son historias sumamente potentes. Entonces yo creo que ahí nuestro rol también como comunicadoras es poder apoyar, guiar y ante todo visibilizar para que el mundo entero conozca estas historias que también van aportando en aminorar o en estrechar un poquito las brechas de género y en la participación política, pública, privada de las mujeres que hablábamos en un principio. Me encanta escucharte porque la verdad no puedo pensar más igual y solo si podemos como sumarle otro pelito a la sopa para todas las mujeres que se tienen que enfrentar a estos procesos que de repente no están acostumbradas o tienen el mal del impostor, ¿no? El síndrome del impostor. Como tips, cada uno tiene su forma de hablar, cada uno tiene su personalidad, cada una tiene una historia y no hay patrones ni modelos a seguir en esto. Yo creo que hay una sensación de que hay que estar como muy cuadrada y hablar muy en un formato y usando las palabras complejas. No, no, o sea, lo que hace más natural y lo que nos hace a las mujeres también distinta o probablemente parte de nuestros atributos que somos más naturales y eso eso es parte de nuestra esencia. Jessica, nos quedan re pocos minutitos, pero no quiero irme sin que puedas dejar invitadas de repente a esas mujeres que nos están viendo y que están emprendiendo, que están pensando en emprender y quieren tener alguna posibilidad también de contar su historia. ¿Cómo se pueden conectar contigo? ¿Cómo poder hacer llegar la propuesta de sus historias para ser súper capa? Mi Instagram, yo creo que ese es como el vínculo más directo. Yo siempre soy bien omnicanal, entonces si por el Instagram me piden de repente el teléfono, se quieren poner a disposición también, por ejemplo, para llevarlas a la radio, bienvenido. Yo justamente durante el mes de febrero voy a estar haciendo convocatoria. Hoy día es mi primer día de vacaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas, así que ya estoy pensando en nuevos formularios y cosas que quiero empezar a mandar, pero esta semanita espero ya tener las pilas puestas, pero mientras tanto por mi Instagram, con J, doble S y la normal, Jessie Rodríguez M, ¿ya? Y ahí la invitación grande es a seguir colaborando. Yo creo que entre nosotras las mujeres es algo muy power, así como en sintonía con el programa, que podemos darle al mundo en nuestro poder de co-creación. Yo creo que juntas podemos conseguir grandes cosas cuando estamos comprometidas y sobre todo desde la fuerza, desde esta fortaleza, ¿cierto? Para muchas mujeres que de repente ni siquiera son declarados feministas. A mí eso no me importa para nada. Yo siento que ya el hecho de querer estar disponible para trabajar en pos de tu familia, de tu entorno, de tu sociedad en la que perteneces, ya es un paso gigante para poder buscar un mundo mejor. Y si eso va de la mano de buscar pequeñas prácticas de sustentabilidad, de sostenibilidad, yo creo que ahí podemos empezar a equiparar esta búsqueda de oportunidades en todos los aspectos en donde la naturaleza y nosotros también los seres humanos podamos trabajar en conjunto. Así que esa es mi invitación y muchas gracias a ti también por todas No, estas preguntas que ayudan también a seguir visibilizando el relato. exacto, y que es tan importante, hay que ser majaderas en esto, pero hay que hablarlo y ojalá en algún momento dejemos de hablarlo y sea normal, pero todavía hay que darle, hay que darle, hay que darle. Gracias Jessica a ti por el trabajo que haces, por visibilizar a las emprendedoras, gracias por acompañarnos esta mañana, por supuesto a todas y todos que nos acompañaron también durante esta mañana de jueves.
Y nos tenemos que ir, así que los despedimos y las despedimos y como siempre les esperamos en un nuevo capítulo el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos, que estén muy bien. Chao Jessica.